¿Sabías que después de mover unas simples botellas de Coca-Cola, comenzaron los años más difíciles de la carrera de Cristiano Ronaldo? En menos de 2 años pasó de ser una leyenda en Europa a salir rumbo a Arabia Saudita. ¿Casualidad o el inicio de una caída inesperada? En la Eurocopa 2021, Cristiano Ronaldo apartó 2 botellas de Coca-Cola durante una conferencia de prensa y levantó una botella de agua diciendo Coca-Cola. El gesto se volvió viral en todo el mundo y generó miles de titulares. Para muchos fue una simple muestra de hábitos saludables. Para otros, un desafío a uno de los patrocinadores más importantes del torneo. Se decide abandonar Turín luego de un buen paso por la Juventus y deja colgado nada más y nada menos que a Pep Guardiola. Les hace un llamado del ex entrenador Sir Alex Ferguson, el cual la convence de desembarcar por segunda vez en el Manchester United. Manchester, Madrid, Turin and Manchester again. Bathed in red. Restored to this great gallery of the game. A walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. Cristiano llega como un joven revitalizado de 36 años a ponerse el equipo al hombro y tratar de dejar al Manchester United nuevamente en lo más alto. Con buenas actuaciones tanto en la liga inglesa como en la UEFA Champions League, parecía estar todo encaminado para una segunda etapa gloriosa del batipibe Ronaldo en el Manchester United. Fue siempre titular con técnicos como Ole Solskjaer, Michael Carrick y Ralf Rangnick. No así con la llegada del ex DT del Ajax, Erik ten Hag. Para sorpresa de muchos, para el nuevo DT no entraría en los planes uno de los máximos goleadores de la plantilla actual, dejando a Cristiano en más de una oportunidad en la banca de suplentes. En algunos partidos sumando minutos y en otros como este famoso contra el Tottenham, en donde Cristiano abandonó el campo luego de que el DT Erik ten Hag no lo tenga en cuenta ni siquiera para el tercer cambio. Juega el zurdo, allí va Ronaldo, ¿o se va? ¿Se va el vestuario Ronaldo? No me diga que se calentó. ¿Se fue? Se fue. Pero esto es la foto del partido. O la foto del Old Trafford. Meses antes, Cristiano y su comprometida Georgina Rodríguez sufren la pérdida de uno de los gemelos durante el parto de nacimiento. En su momento, Cristiano se ausentó de algunas prácticas del club dada esta situación. Y en una entrevista posterior con el periodista inglés Piers Morgan, mencionó que sintió que los directivos del club no creyeron en su palabra y que no lo apoyaron en ese momento tan difícil. Además, comentó que veía estancado el club en la misma situación deportiva y a nivel de infraestructura, falta de victorias deportivas y de mejoras edilicias en el club. Esto sumado a que comentó que no respetaba al DT porque el DT no lo respetaba a él. Terminó adelantando su salida del elenco inglés. En el medio, el comienzo de la cita mundialista, Qatar 2022. Otro momento inesperado en la carrera de Cristiano Ronaldo. El entrenador Fernando Santos, mano derecha de Cristiano en la selección nacional, con el que Cristiano había obtenido el título de la Euro 2016 y también la National League, decide dejar a Cristiano en el banco de suplentes en el encuentro contra Suiza, donde Portugal ganó 6-1 con 3 goles de Gonzalo Ramos. En las imágenes a continuación, Cristiano Ronaldo disputa un partido decisivo contra la selección de Marruecos, en lo que sería los cuartos de final del Mundial. El portugués entró a los 60 minutos de partido, con la clara intención de empatar o de dar vuelta al resultado. El desenlace de esta historia
es más que conocida. Cristiano y sus compañeros se esforzaron al máximo para tratar de equiparar el encuentro o dar vuelta al resultado. A pesar de todos los esfuerzos de Cristiano Ronaldo y del elenco portugués, el conjunto marroquí demostraba tener mucho orden en el campo. Cristiano intentando triangular, intentando tirar centros, abriendo juego hacia las bandas, agrupándose con los compañeros, yendo hacia atrás para tocar y salir un poco del rodeo de las defensas de Marruecos. Lo intentó de todas las vías posibles, pero no fue suficiente para equiparar el encuentro. ¿Creen que el tener sentado a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, cuartos de final de un campeonato del mundo, es uno de los mayores errores de la historia del fútbol portugués? Acá vemos también una jugada muy buena armada con Joao Félix, el cual Bono descuelga del ángulo, y la última jugada con Bruno Fernández tocándose Cristiano Ronaldo, en la que Bono también se queda con la última jugada de ataque del elenco portugués del partido. También hay una que se pierde Pepe en la última del encuentro, pero nada fue suficiente para que Portugal dé vuelta al resultado y pueda clasificarse a unas semifinales del Mundial de Qatar 2022. Cristiano se quedaba una vez más con las manos vacías y siendo dejado de lado por una de las personas en la que más confiaba en la selección nacional, quien era su DT, Fernando Santos. Las lágrimas del máximo goleador del fútbol camino al vestuario. Sin club, sin mundial y con 37 años, parecía que Europa ya no tenía un lugar para él. Entonces apareció una oferta imposible de rechazar. En enero de 2023 fichó por Al Nassr en Arabia Saudita, cerrando una etapa histórica en el fútbol europeo. No, mover aquellas botellas de Coca-Cola no provocó todo lo que vino después. Pero resulta increíble que, desde aquel momento viral de 2021, Cristiano atravesara algunos de los capítulos más difíciles de toda su carrera. Del desafío a los patrocinadores a la pelea con Manchester United, el banco en el Mundial y finalmente su salida de Europa. Una secuencia de acontecimientos que cambió para siempre el último tramo de la historia de CR7.